Una exposición que surgió a raíz de unas piezas que me fueron surgiendo, luego se añadieron otras piezas que ya existían y yo me di cuenta que a medida que las iba haciendo, que me venían de manera intuitiva, ¿no? Bueno, provocada obviamente por situaciones personales y tal que no vienen muy a cuento, pero yo me di cuenta que las piezas como que eran muy narrativas, que a mí me estaban contando una historia y percibía esa historia, no la conocía, pero la percibía, porque realmente la historia me venía de fuera, yo no la pensé. Entonces decidí sentarme, escribir las historias, como escuchar lo que ellas me estaban contando y a medida que las iba escribiendo iba siendo consciente de que todo como hablaba de lo mismo, ¿no? Y ahí decidí el título de Caídas, porque para mí esas caídas representaban todo lo que supone como todas esas emociones negativas, todas esas cosas como de fondo que para mí configuran como la esencia del ser humano, ¿no? Yo qué sé, las pequeñas derrotas, las claudicaciones, el andar perdido, la extrañeza ante uno mismo y ante los demás, el miedo, no sé, el no entender nada, ¿no? Y al final todo me hablaba un poco de eso, de la inercia, de la inercia de la vida, del dejarse un poquito ir y darte cuenta, como decir, en qué momento he perdido como el rumbo de mi vida, ¿no? Y que creo que todos en algún momento nos hemos podido sentir así. Exponer en el almacén es un lujo para mí, es un regalo. Realmente este cubo literalmente es un lienzo en blanco, entonces podía hacer lo que quería, porque me pedía, es como tener ese papel pero en tridimensional, donde yo podía contar esas historias y dibujar. El proyecto se planteó como una exposición de escultura, pero luego fue creciendo y configurándose más como una intervención más multidisciplinar, con ilustraciones y demás. Pero en principio surge de su experiencia como escultora. Hay que tener en cuenta también que Raquel ha colaborado con Jason de Caires en la configuración del Museo Submarino, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y cuando nos propuso este proyecto, pues todavía recién habíamos inaugurado la reapertura del almacén y lo vimos como una posibilidad muy interesante de desarrollar, pero que llevaba, por así decirlo, un trabajo en el propio espacio, porque no se concebía como una exposición convencional, sino que había que trabajar sobre las paredes, habría que ilustrar, había que trabajar mucho la palabra y configurar todo lo que hoy vamos a ver como exposición de Caídas.